Vamos a hablar sobre tanatología, que nos corresponde a esta clase. En esta diapositiva de presentación, ustedes miran ahí a Tánatos, el dios de la muerte, y al otro lado miran a la diosa Ker, que es la diosa de la muerte violenta, mientras que Tánatos es el dios de la muerte súbita. Entonces, realmente, tanatología se encarga, perdón, de la muerte natural, pues de hecho comprende la muerte súbita también. Entonces, Tánatos, dios de la muerte natural, y Ker, dios de la muerte violenta. La tanatología va a comprender el estudio de todo aquello relacionado a la muerte. Y este contenido de la presentación vamos a ver, por lo tanto, conceptos de muerte, diagnóstico de muerte, cómo se realiza esto, tipos de muerte, agonología, lo que precede a la muerte, la etiología médico-legal de la muerte, que puede ser, ya vamos a ver, de etiología suicida, homicida, accidental, etcétera, natural, no determinada. Y algunos procedimientos tanatológicos que se realizan en el área de las morgues del Perú y las morgues del mundo que corresponden a las actividades tanatológicas.
Cuando nosotros queremos hablar de la muerte, tenemos que indefectiblemente llegar a la vida. Entonces, en la vida, nosotros tenemos un sistema nervioso que comanda todas las funciones del organismo. Y este sistema nervioso también tiene una, una área que tiene que ver con la temperatura, que tiene que ver con las funciones cognitivas, que tiene que ver con la circulación, que tiene que ver con la cantidad de oxígeno, etcétera. Entonces, este sistema cerebral tiene que estar funcionando adecuadamente, este sistema nervioso cerebral está funcionando normalmente. Tenemos pues un transportador de oxígeno también, que es la sangre, que está circulando normalmente, la sangre con su lóbulo rojo llevando el oxígeno, llevando también nutrientes a todo el organismo. Tenemos un corazón que está funcionando normalmente, los latidos cardíacos están muy bien, etcétera, una presión arterial adecuada y tenemos unos pulmones que funcionan bien. Entonces, si tenemos los órganos vitales, las funciones vitales estables, entonces la vida no corre peligro. El paciente está sano, no hay ningún problema, pero pueden haber deterioros de estos sistemas y de estos órganos nobles. Entonces, empieza una serie de efectos que nos lleven, de eventos que van a ser concatenados y que van a ser unas consecuencias de otros y que nos llevan a la muerte. Thanatos era el rey de la muerte, como dijimos, y Ker era la diosa de la muerte. El rey de la muerte, Thanatos, era el rey de la muerte natural. En la literatura griega era hijo de Nira, diosa de la noche. ¿Y quién pone este término Thanatos? Este señor Mednikov. Mednikov acuña este nombre de tanatología, todo lo que se refería a la muerte. La muerte tiene varios puntos de vista, desde la medicina, la muerte biológica, la muerte clínica, y también tiene puntos de vista desde la tanatología, como decíamos, la rama de la medicina legal, que va a estudiar todo aquello que se relaciona con la muerte, desde las situaciones biológicas y jurídicas que están relacionadas a la muerte. Y tiene algunas divisiones, por ejemplo, el tanatodiagnóstico, que nos va a servir para nosotros para estimar el periodo de agónico. Nos va a poder dar el tanatodiagnóstico, también nos va a dar la causa de la muerte, nos va a dar las etiologías médico-legales de muerte, la tanosemiología, que se refiere a los signos que nosotros podemos ver desde aquellos que los signos que desde por ejemplo, pueden ser observadas en la cianosis, en los signos generales de asfixia, la tanocronología, que nos sirve para establecer el intervalo postmortal basándose en los fenómenos cadavéricos tempranos y tardíos. Las autopsias están muy ligadas a la muerte, y las autopsias vamos a establecer, aparte del tanatodiagnóstico, vamos a establecer algunas otras circunstancias que están ligadas, por ejemplo, al área de medicina legal, que son las circunstancias de la muerte, documentar las lesiones. Vamos a también establecer las causas de la muerte, el intervalo postmortal nos va a ayudar a evaluar el cadáver para establecer también el intervalo postmortal. La tanatoconservación, que se refiere al tratamiento y al manejo de los cadáveres. Ahora han venido en boga el hipoclorito de sodio en el tratamiento de los manejos de los cadáveres de COVID para evitar el contagio, ¿no? Entonces, la tanotelegislación, que ha sido cambiada ahora con este nuevo pandemia que estamos atravesando con este COVID-19, en el cual se han cambiado muchas normas. Por ejemplo, se han cambiado algunas normas que tienen que ver con el manejo de los cadáveres, con la certificación. Este tema lo vamos a tratar cuando veamos certificación de la muerte. Hay algunos datos históricos. El hombre primitivo, la muerte devenía como un acto violento entre hombres, o entre fieras y hombres por defender la vida, o consecuencias de fenómenos meteorológicos, catástrofes meteorológicas. La muerte que devenía de origen natural era atribuido a dioses o a demonios, y los pueblos primitivos de América, como el nuestro, tenían un idéntico concepto. El papiro de Ebers, del siglo XVI a.C.,
habla del cese de la respiración y una detención del corazón y que el soplo de vida se retiraba con el alma. O sea, salía el soplo de vida, se acompañaba del alma, el alma abandonaba el cuerpo, la sangre se congelaba, las arterias se vacían y se produce la muerte. Almeón de Crotona escribe un libro que se llama Sobre la naturaleza, que es un libro médico, una literatura médica, y establece la diferencia entre la vida y la muerte. La muerte para Almeón de Crotona era la pérdida de la armonía, y con la desaparición total de la sangre, y fundamentalmente la sangre desaparecía en el. Para Galeno, 200 a 129 años antes de Cristo, era la postración total de la naturaleza y la extinción del calor natural. Acá hablaba más que todo de la función nerviosa, que regula la temperatura regulada por el hipotálamo. En 1902, la Casaña definió muerte como el cese de funciones nerviosas, circulatoria, respiratoria y termorreguladora. Choanot en 1928 dijo que la vida terminaba con la extinción de las funciones respiratorias y circulatorias. Para Bichat, el trípode de Bichat, que vino a cambiar muchas situaciones, recuerden, para esos tiempos, al inicio del siglo XX, era un problema porque no se definía bien el diagnóstico de muerte, y entonces tenía mucho miedo de enterrar, y se enterraban a veces a los fallecidos varios días después, a fin de evitar los estados de catalepsia que creían que podrían enterrar. Como el diagnóstico no era claro, podían enterrar a sus fallecidos y de repente podrían estar vivos. O sea, no había un diagnóstico claro de cómo definir la muerte. Y Bichat lo define de esta forma: cese definitivo irreversible de funciones vitales, respiratoria, cardiovascular y nerviosa. Bueno, esto con la venida de nuevos avances nos cambió un poco, porque apareció otro concepto, el de muerte encefálica, que lo vamos a ver en unos momentos. Vamos a intentar entender qué cosa es la agonología. La agonología viene del griego agón, que es una lucha o combate, ¿no?, por lograr una homeostasia corporal para recuperar la salud. Entonces, es un estado que precede a la muerte, y es un estado psicofísico del moribundo, y tiene biológicamente consecuencias en una anoxia progresiva e irreversible sobre estructuras orgánicas y nobles. Fisiológicamente, las funciones vitales se van deteriorando y sobre la duración, según Legrand-Dussel, decía que era entre 16 y 18 horas. Sin embargo, nosotros sabemos que es un lapso variable, va a depender de la cantidad de lesión que pueda producir determinado evento o determinada noxa o determinada injuria, y la capacidad de restablecer la homeostasia del cuerpo. ¿Cómo reacciona el cuerpo? ¿En qué situaciones la noxa está atacando este cuerpo? Si es una persona saludable, si no tiene comorbilidades, si tiene un sistema inmunitario lo suficientemente fuerte como para poder sobrevenirse a la noxa, o si la injuria o el trauma es tan grande que no permite que haya una duración, una agonía muy grande. Por ejemplo, una proyectil de arma de fuego que atraviese el cráneo, ¿no? La muerte se va a devenir inmediatamente si atraviesa, por ejemplo, el encéfalo, o la lesión es mucho más abajo, donde las vías se van juntando todas, la lesión va a devenir inmediatamente. Inexistente en la muerte rápida y breve en la muerte súbita. O sea, inexistente en la muerte rápida, muy rápida, como la que acaba de decir, en la muerte súbita, que puede ser dentro de las 24 horas, las 3, 4, 6 horas de devenido un infarto de miocardio agudo y que no puede ser superado. O prolongado en estadías terminales de algunas afecciones diversas, de algunos pacientes que están en respiración, como lo hemos visto lamentablemente con la pandemia que estamos atravesando, 7, 8 días en respiración, entonces en el ventilador mecánico, ¿no? Entonces, estos estados terminales se prolongan. Es variable de acuerdo a las diversas afecciones que a las diversas afecciones que puedan haber y que puedan afectar a las personas. La agonología puede comprobarse por morte en sí, también hay comprobaciones clínicas, guarda relación con la causa de muerte. ¿Cuál es el elemento común? Hay un deterioro de carácter progresivo y irreversible de las funciones vitales, entre ellas pues la respiración, la circulación, etcétera, la actividad cardíaca y nerviosa.
En la agonía puede haber una comprobación clínica basada en la historia clínica, en la historia de la enfermedad del paciente. También hay comprobaciones post-mortem y estas van a ser derivadas de los hallazgos de la autopsia. En un examen microscópico uno puede distinguir coágulos sanguíneos y también hay pruebas dosimásicas que nos pueden hablar nos pueden hacer inferir la duración de la agonía. Pero miren, en estos coágulos, cuando nosotros encontramos coágulos sanguíneos, lo que hay que preguntarnos si estos coágulos son post-mortem o son coágulos pre-mortem. Entonces ahí nos ayudan nuestros amigos patólogos forenses de morgue y estos patólogos van a determinar la línea de sangre y también pueden determinar o inferir por la macroscopía la solidez, la consistencia del coágulo y si este coágulo se adhiere a paredes de las cavidades cardíacas y que no se, si uno le chorrea con un poquito de agua, no se desprenden con facilidad, están bien adheridos a las paredes cardíacas. Miren acá lo que vemos, estamos viendo el corazón y vemos algunos coágulos y estos coágulos son grandes, un poco de sangre líquida, un poco de coágulo y lo que nos interesa ahí, como les decíamos, era de color rojo oscuro, determinar si estos coágulos aparentemente son de origen agónico y son confirmados por la histopatología. La agonía de corta duración, la sangre va a estar líquida, entonces no va a haber una coagulación. En la agonía de larga duración, los coágulos se van a adherir a las paredes cardíacas, no se van a desprender fácilmente al chorro de agua. Va a haber un color rosado en la base y blanco grisáceo en la parte superior y aparentan unos pólipos cardíacos de una consistencia semifriable. Reproducen la forma de la cavidad en la que están. Los coágulos por morte son aquellos coágulos llamados cruóricos, son filiformes, friables, no se adhieren a las paredes cardíacas ni vasculares, fácilmente disgregables y son de un color rojo oscuro. Miren acá, por ejemplo, tenemos dentro de la cavidad cardíaca, que hemos abierto la cavidad cardíaca y adentro tenemos los denominados pólipos cardíacos bien adheridos a las paredes cardíacas con una coloración blanquecina rojiza que nos está hablando de una agonía de larga duración. Entonces, en los pulmones que vamos a encontrar en las comprobaciones post-mortem, una marcada congestión y edema agudo y difuso bilateral en ambos pulmones. La lividez cadavérica y las hipostasias viscerales se presentan a la hora de muerte muy rápidamente. La sangre va hacia los sitios declives, ya hay hipotensión, entonces esta hipotensión ayuda al éxtasis sanguíneo. Entonces, con mayor facilidad la sangre va hacia los lugares de declive donde reposa el cadáver, en la superficie donde reposa el cadáver. Si está de espalda, va hacia la parte posterior, si está hacia adelante, va hacia la parte ventral. Las meninges y el cerebro vamos a encontrar un marcado edema que nos habla, por ejemplo, esto es un cerebro que tiene muy poco edema, ven las circunvoluciones, pueden ver los surcos, este otro, y entonces vemos las circunvoluciones un poco aplanadas, los surcos bastante superficiales, hay ensanchamiento de las circunvoluciones, ensanchamiento y aplanamiento de las circunvoluciones con una surcos superficiales, y acá, bueno, aunque no se nota mucho, siempre hay una herniación de las amígdalas cerebelosas y una herniación también, acá se nota algo, la herniación de las amígdalas cerebelosas y una lesión del hipocampo. Las pruebas dosimásicas que se pueden hacer para comprobar la agonía son investigaciones histológicas e histoquímicas de glucógeno, adrenalina, que están disminuidas en el tejido hepático y en la suprarrenal. En la dosimasia hepática, el glucógeno hepático es el que se evalúa. La muerte fue súbita, se encuentra esta sustancia glucógeno hepático, sí, y es una dosimasia positiva, pero si la agonía ha sido prolongada, puede no encontrarse el glucógeno hepático o está. La dosimasia urinaria se busca glucosa en la orina, si la muerte fue súbita se encontrará esta sustancia, pero si ha habido agonía prolongada, la dosimasia será negativa, no se encontrará o estará muy disminuida. Esto va a guardar relación con la duración de la agonía.
La dosimetría suprarrenal se evalúa la presencia de la adrenalina, si ha sido rápida la muerte, muy súbita, ha sido muy rápida, entonces vamos a encontrar adrenalina, si no, no encontraremos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de muerte? Para el diagnóstico de muerte hay algunos signos cardiocirculatorios, respiratorios, nerviosos y esqueléticos tegmentarios. Cardiocirculatorios, ausencia del pulso y la presión arterial, un silencio ocultatorio por más de 5 minutos cuando se oculta en cada foco, un electrocardiograma negativo, hay ausencia de los movimientos respiratorios, hay silencio ocultatorio, signo de Wilson, ausencia de empañamiento del espejo cuando es acercado a las fosas nasales. Nerviosos hay ausencia de respuesta, hay reflexia, hay midriasis bilateral, la reflexia, reflejo fotomotor abolido, etcétera, reflejos oculocefálicos abolidos, en un electroencefalograma plano ya no hay actividad cerebral, y ya también hay algunos confirmatorios de muerte de escaso valor práctico, que son más que todo ya históricos, que se nos mencionan algunos libros poco antiguos, que son las signos de las ventosas calificadas, que no pues dejaban ningún tipo de reacción en la piel, la prueba de la fluoresceína, el signo de la ANSISI, que ya no se usan porque ahora hay otro tipo de métodos, ¿no? Son mucho más rápidos y fiables. Pruebas confirmatorias cardiocirculatorias, como le habíamos dicho, ausencia de los ruidos cardíacos, ausencia del pulso, un trazado de plano del electrocardiograma, un fondo de ojo pálido, la presión arterial, bueno, no hay presión arterial, está cero, respiratorias, ausencia de los movimientos respiratorios, hay una ausencia del murmullo vesicular, y también vimos cuando uno pone un espejo delante de las fosas nasales, que no se empaña, es el signo de... En las pruebas confirmatorias también la reflexa total, el electroencefalograma plano, la ausencia de respuestas al dolor. Hay algunas dermatológicas, por ejemplo, el apergaminamiento de la piel, que es el signo de Molan, y ante la injuria térmica no hay formación de vesículas, o sea, no hay reacción inflamatoria, y esto ya de clavar la hoja y todas las, esto es más que todo histórico, ya no tiene ninguna aplicación práctica. Los oculares, acidez de lágrima de papel de tornasol vida rojo en cadáver a los 5 a 25 minutos, el signo de Bocuse, que es la vacuidad de la arteria central de la retina, el signo de Ripoll, que es la deformación del iris, la reacción ocular a la atropina, el signo de Sturno-Lewis, que habla de la gerosis, la opacidad de la córnea por deshidratación y porque pequeñas partículas se van a adherir y entonces se produce la deshidratación y esto se forma como una capa de esclerosis, como si fuera la cubierta del huevo, esa capa blanquecina que vemos ahí. El signo de Sommerlache, que son las manchas oscuras de forma triangular a cada lado de la córnea que aparecen aproximadamente con los ojos cerrados a las 10 horas. El signo de Lewis, que es la rigidez cadavérica, que va a aparecer primero en aquellos músculos pequeños, sobre todo que tienen este tipo de fibras en el cual no realizan actividad metabólica anaeróbica, por lo cual se establece mucho más rápido, pero se acepta que va desde arriba hacia abajo, ¿no? Primero lo que es la mandíbula, el cuello y sigue bajando, pero hay que tener en cuenta que los músculos óleos no realizan actividad anaeróbica y también puede haber una rigidez a nivel de las pantorrillas. Relajamiento muscular, descenso del maxilar inferior y semiapertura palpebral. En la sangre lo que va a haber es fibrinolisis que evita la coagulación a la hora del fallecido. Porque esos que antes de la hora del fallecido se pueden producir algunos coágulos semifriables que no se adhieren a las paredes, como vimos cuando evaluábamos un poco a gonorrea. Miren, y estas son las livideces, no hay presión arterial y se forman, la sangre va hacia la parte de declive, estamos poniendo el cadáver de costado y vemos las livideces que van a ser modificables hasta más o menos a 10 horas, poco modificables de 10 a las 15 horas o a veces hasta las 17 como máximo, y ahí ya se lisan los glóbulos rojos, etcétera, la hemoglobina escapa por difusión y se fijan a los tejidos blandos y ya no van a cambiar, no cambian la lividez, ya no se modifican. Acá estamos viendo la córnea y todavía acá hay un poco de ligeramente una opacidad de la córnea. Entonces cuando vemos esto decimos, bueno, todavía no hay más de 10 horas, no hay de 10 horas, ¿no?
Tampoco vemos el signo de Sommer-Larcher, que va a ser una área de coloración marrón negruzco, que se da primero en el ángulo interno y después en el ángulo externo, y se ve todo. Esta área se debería ver con unas manchas marrón oscuras. Las formas médico-legales de la muerte real, aquella donde se constatan los signos descritos. Se hace el diagnóstico de la muerte. Según se constatan los signos de muerte, tenemos signo real. No tenemos función respiratoria, función cerebral o nerviosa. No tenemos función cardiovascular ni circulatoria. La muerte aparente fue conceptualizada por Chuanov como funciones vitales que se parecen estar abolidas, como los estados catalépticos. Clínicamente, la actividad cardiocirculatoria y respiratoria es imperceptible, generalmente son de escasa duración y se puede observar en electrocución, en algunos traumas, en los síndromes de casi asfixia o casi ahogamiento, en algunos síncopes y producida por algunas sustancias tóxicas. Las formas médico-legales de la muerte encefálica. La muerte encefálica ocurre cuando un individuo privado de la actividad mental superior ya no tiene actividad mental superior, se somete a ciertos medios artificiales y en esos ciertos medios artificiales se preservan los otros órganos y tejidos que pueden ser utilizados para trasplante. La muerte encefálica fue un criterio introducido en la legislación, recordemos a Richard Barnard y su primer trasplante cardíaco, y nació la necesidad de establecer los criterios de la muerte encefálica porque realmente los órganos de trasplante post-mortem no da resultados, salvo en algunas excepciones, como por ejemplo le podríamos decir trasplantes de córnea, ¿no? También pueden ser utilizados tejido óseo. Según la duración del periódico Agono, la muerte súbita, un individuo que en aparente estado de buena salud no padece de ninguna enfermedad y si es así no está enterado, ni sus familiares ni él, y fallece, deja de existir en forma súbita. Tenemos también ahí muerte súbita infantil y la de lactante que está dentro de este grupo. La muerte inesperada, aquella que se presenta o repentina en un sujeto, muerte inesperada o repentina, un sujeto que es portador de una enfermedad, pero que está muy bien controlado y que nada hace presagiar la inminencia de su muerte, fallece, pero ya tiene alguna morbilidad y se produce su muerte. La muerte rápida es aquella que se deviene en sucesos de tránsito, muy rápido, no tiene periodos de agonía largos, ni es muy rápido, se sucede en aquellos suicidas que se lanzan de grandes alturas, etcétera, y que se produce la muerte de forma inmediata. La muerte natural, la casan las etiologías de muerte, la etiología de la muerte natural es causada por procesos biológicos propias de, por ejemplo, infecciones, enfermedades neoplásicas, enfermedades que están ligadas a malformaciones congénitas, o el envejecimiento, etc. La muerte violenta tiene un criterio jurídico y alude a una muerte que no es, que alude a una forma de muerte que comprende el homicidio, es un acto en el cual una persona da muerte a otra, el suicidio, que una persona decide en forma voluntaria poner fin a su vida, o la de forma fortuita o accidental, que es una muerte accidental causada por medios externos que provocan la muerte. Dentro de estos también podríamos incluir, dentro de las etiologías médicos legales, muerte natural, muerte violenta. Hay otro tipo de muerte que es la muerte indeterminada, cuando se está investigando una muerte y no se llega a una conclusión para encasillarla. Entonces ahí la muerte indeterminada puede traernos algunos problemas. Felizmente las necropsias ayudan, pero en las mejores morgues del mundo más o menos el 5% de las necropsias no nos van a dar muchos datos y van a terminar como necropsias blancas. Entonces ahí es difícil establecer o encasillar dentro de este tipo de muertes natural, violenta, homicidio, suicidio, accidente. Entonces se pone muerte de causa indeterminada, de etiología indeterminada, no de causa indeterminada, de etiología indeterminada, porque no se logra fehacientemente establecer las causas de muerte. Hay otra muerte de causa dudosa, aquella donde los antecedentes obtenidos no surgen de manera indubitable la causa, no encontramos la causa de muerte. Eso algunos le llaman causa dudosa, otros dicen causa indeterminada, porque no se pudo determinar fehacientemente la muerte.
Desde el punto de vista anatómico tenemos la muerte somática, que es la detención irreversible de las funciones vitales. La muerte celular, la vida no se extingue al mismo tiempo, o sea, todos los tejidos no van a morir, no todas las células de los tejidos no van a morir. Hay algunas células, por ejemplo, la del sistema esquelético, algunos músculos van a demorar hasta 4 horas con privación del oxígeno y pueden todavía a tener viabilidad, vitalidad. Entonces, por ejemplo, la vida no se extingue al mismo tiempo. Los hilos del epitelio respiratorio pueden conservar movimientos hasta 30 horas después. Y los espermatozoides hasta 100 horas después de muerte somática. Ahí traen algunos problemas para, la, para la ciencia también. Por ejemplo, la fecundación post-mortem, ¿no? Porque los espermatozoides de la persona todavía están vivos. Desde el punto de vista biológico, la muerte biológica es atribuida a causas naturales y se produce porque nuestro biosistema, nuestro sistema de hemostasia es incapaz de obtener autónomamente su energía interna y su entorno. Entonces se produce una muerte biológica que generalmente tiene un punto de partida a una injuria o una noxa. Dilemas éticos de la muerte, el ensañamiento terapéutico. El ensañamiento terapéutico, el paciente que está, por ejemplo, con enfermedades terminales y hay que darle las últimas drogas o hay que tratar de mantenerlo en vida, con vida, pero ¿a qué precio? Con el sufrimiento que le causa cuando se sabe que su enfermedad es incurable. Entonces, tenemos leyes adecuadas para tratar de establecer algunos dilemas éticos que se nos plantean, por ejemplo, el trato digno, la muerte digna, no que el paciente no muera aislado, lejos de su familia, ¿no? La eutanasia, ese es otro problema, ¿no? La eutanasia, la donación de órganos, todo eso requiere leyes adecuadas. Ahora, por ejemplo, en esta pandemia del COVID, bueno, con la escasez de ventiladores, ¿a quién otorgamos un ventilador si al mismo tiempo tenemos 20 o 30 pacientes requiriendo de ese ventilador? Entonces, todos estos son dilemas éticos que tienen mucho que ver con las leyes, pero mucho más allá con la bioética. Leyes y reglamentos. El Código Civil, el libro número 1, Derecho de las Personas, dice capítulo 61, fin de la persona. La muerte pone fin a la vida. La Ley General de Salud, del artículo 108, dice la muerte pone fin a la persona, se considera ausencia de vida al cese definitivo de la actividad cerebral, habla de la muerte encefálica, independiente de que alguno de sus órganos, porque les decíamos que puede tener puede estar conectado a un ventilador mecánico, puede estar recibiendo drogas vasoactivas y se mantienen perfundiéndose los tejidos y los órganos. Y estos órganos y tejidos mantienen actividad biológica y pueden ser usados con fines de trasplante, injerto o cultivo. Cuando no es posible, estas son del Ministerio de Justicia, cuando no es posible establecer tal diagnóstico, la constatación del paro cardiorrespiratorio irreversible confirma la muerte. Ninguno de estos, por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, ninguno de estos criterios que demuestran diagnóstico corroboran por constatación la muerte del individuo, pueden ser utilizados para poner en un certificado de función paro cardiorrespiratorio. Porque como lo vamos a explicar, el certificado de defunción, el paro cardiorrespiratorio no es una causa. Hay causas que determinan que esto se produzca, pero no es una causa de muerte. La ley de trasplantes, esta del 82, el artículo 5 dice se considera muerte para los efectos de la presente ley a la cesación definitiva y irreversible de la actividad cerebral. Luego tenemos la ley 24703, que es ya del 87, para efecto de la presente ley se considera muerte la cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral. De su constatación es de responsabilidad del médico. Hay una ley de donación de órganos del año 2004 que habla de muerte encefálica, diagnóstico y certificación del cese definitivo e irreversible de las funciones cerebrales. Luego también del diagnóstico de la muerte, mencionando lo mismo, cese definitivo e irreversible de las funciones encefálicas de acuerdo a los protocolos que se establezcan.
Entonces acá hay algunas, al artículo 4 de esta ley dice cese irreversible la función del tronco encefálico, cuyo protocolo se establece en el artículo 7 y 8. Certificación de la muerte encefálica previa a procedimientos destinados a utilización de órganos o componentes anatómicos con fines de trasplante. La muerte, miren, acá hay algo interesante porque dice, con fines de trasplante serán indispensables solo en caso de trasplante riñón, corazón, hígado, páncreas, intestino y pulmones. Ahí se necesita procedimientos destinados a componentes anatómicos con fines de trasplante. Se necesita estos procedimientos que se realizan. Será suficiente la certificación usual de muerte por parte del médico. Para tejidos como ¿qué? Como la piel, la córnea, hueso, tendones y articulaciones, solamente será suficiente la certificación usual de muerte por parte del médico. Se necesita certificación de muerte encefálica para todos estos tipos de órganos: trasplante, riñón, corazón, hígado y páncreas. La muerte accidental, por ley se debe practicar necrosis previo al levantamiento de cadáver. Se es permisible la ablación de órganos o tejidos para fines de trasplante, siempre y cuando no estabilice que la investigación de la ley. El informe de hallazgos operatorios, lo que se encuentra, será incluido en el certificado de necropsia. El artículo 7 que habla de los protocolos de diagnóstico de muerte encefálica, hay que determinar la causa básica, el coma reactivo irreversible con asistencia respiratoria mecánica. Vamos a ver si hay ausencia de reflejos del tronco encefálico, va a indicar las pupilas midriáticas, la pérdida del reflejo fotomotor, el reflejo oculocefálico, el reflejo oculovestibular, la ausencia de respiración espontánea, las pruebas de apnea, la prueba de atropina. En protocolos de niños, vamos a ver un protocolo también para niños, hacer diagnóstico diferencial con trastornos metabólicos, con síndrome de Guillain-Barré, con hiperagudo, botulismo, con síndrome de casi ahogamiento, con hipotermia. Y acá nos dice más o menos la pauta, que es cómo se realiza un periodo de observación en función de la edad, a una semana después de la injuria de recién nacidos mayores a 38 semanas, después en 7 días a 2 meses, 2 evaluaciones clínicas con intervalos de 48 horas. Existen condiciones que obligan a la realización de estudios complementarios, para veces hay que hacer electroencefalograma, flujo sanguíneo cerebral o gamografía de perfusión. La ley general de trasplante de órganos y tejidos humanos, en el artículo 4, establece que los restos mortales de la persona humana, ocurrida su muerte, se convierten en objeto de derecho, se conservan y respetan de acuerdo a la ley, y pueden ser usados en defensa y cuidado de la salud de otras personas según lo establecido en la ley. Entonces, hay otra forma de poner fin a la persona si hay una declaración de desaparición, declaración de ausencia, declaración de muerte presunta. Estas pueden ser usadas, por ejemplo, en el Código Civil, en el capítulo 2, dice: transcurrida 2 años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido, cualquiera que tenga legítimo interés o el Ministerio Público puede solicitar la declaración judicial de ausencia. Es competente el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o el del lugar donde se encuentra la mayor parte de su. El capítulo 2 también habla de la declaración de muerte presunta. El artículo 63 dice: procede la declaración de muerte presunta sin que sea indispensable la ausencia a solicitud de cualquier interesado o del Ministerio Público en los siguientes casos: cuando hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias del desaparecido, o 5 si éste tuviera más de 80 años de edad; cuando hayan transcurrido 2 años si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro inminente; cuando exista certeza de muerte sin que el cadáver se haya encontrado, alguien que se cae, por ejemplo, en un caudaloso río como el Amazonas o el Marañón. Procedimientos patológicos que se realizan en morgue: el levantamiento de cadáver. El levantamiento de cadáver es importante, es el primer paso de la investigación y fundamentalmente el 60% de lo que puedo observar ahí ayuda muchísimo. La necropsia de ley se realiza en morgue de Lima. Las exhumaciones y necropsias post-exhumación también se realizan en morgue de Lima. Los pronunciamientos médicos legales relacionados a la muerte, sobre todo aquellas en los cuales se requieren ampliaciones para que los magistrados puedan ilustrarse mejor, o en aquellos donde hay sospechas de mala praxis médica y que requieren el pronunciamiento médico legal respectivo. Sin duda que todos estos
Estas actividades están respaldadas por múltiples profesionales y cada profesional en su área. Hay biólogos forenses, patólogos forenses, hay toxicología forense, radiología forense, antropólogos forenses, odontólogos forenses. También hay un apoyo logístico importante y técnicos de necropsia que ahora estamos trabajando con ellos en esta pandemia. Esta es la biografía y muchísimas gracias por su atención.